Nos vamos a ayudar también del programa que ya conocen ustedes, el GeoGebra 3D. Yo les voy a mostrar un par de figuras. Bien, vamos con el primer ejercicio, miren. ¿Sí? 2x cuadrado más 4y más 4z cuadrado menos 24 igual 0. ¿Qué es lo que hice? El 24, fíjense acá al lado, lo pasé positivo al segundo miembro. Y después, como bien dijeron ustedes, todo lo dividí por 24. Entonces, ¿qué me queda? X sobre 12, Y sobre 6, Z sobre 6, igualado a 1. Esta ecuación es la que yo le dibujé en los casos genéricos, ¿sí? Por eso digo que había que trabajarlo un poquito. Esta ecuación yo ya me doy cuenta y analizo, digo, ¿es cuadrática en sus tres variables? Sí, entonces un paraboloide no es. Ya de arranque descarto los paraboloides, porque los paraboloides es lineal en una variable. Listo, paraboloide no es. Está igualado a 1, no a 0. Entonces un cono no es. Y todos sus términos son del mismo signo. Entonces hiperboloides no son. Entonces tengo dos opciones. O es una esfera o es un elipsoide. Cuando miro los denominadores, veo que hay por lo menos uno que es distinto. Si ya tengo uno que es distinto, es un elipsoide. Acá entonces yo digo, digo, es un elipsoide para mí, ¿sí? Desde mi deducción. Ahora hay que comprobarlo. ¿Cómo lo hago? Con el método de las trazas. Recuerden, plano X0 o plano pizarra, plano Y0 o plano pared y plano Z0 o plano piso. Bien, y empiezo a hacer esos reemplazos. Si hago X0, fíjense qué pasa acá. Se me anula esto y me queda Y cuadrado más Z cuadrado y ambos sobre 6. Pero quiero que ustedes recuerden que las trazas se nombran como curvas en el plano. O sea que esto es una circunferencia. En el plano X0, que es el plano pizarra, yo tengo una circunferencia de radio raíz de 6. Fíjense, raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6. Que lo escribí en negro. Esta que está en negro es la circunferencia de corte perpendicular. ¿Bien? ¿Esta podría ser una elipse? Sí, también podría ser una elipse, si los tres denominadores fueran distintos. Entonces sigo. Para I0 se me anula, me queda x cuadrado en 12 más z cuadrado en 6 igual a 1. Es una elipse, claro, porque es en el plano. Y esa elipse le dibujo en el plano XZ, que es el plano de la pared. Entonces digo, bueno, semieje mayor raíz de 12, fíjense, lo tengo sobre X, menos raíz de 12 en X, y en Z raíz de 6 y menos raíz de 6. Y le dibujé en color rojo, fíjense, trazo continuo porque se ve, después allá trazo punteado, después vuelvo por acá hasta Z, y de Z vuelvo a unirme al raíz de 12. Y por último, para Z0, me queda x cuadrado sobre 12 e y cuadrado sobre 6. De nuevo una elipse dibujada en verde, en el plano XY, que es el plano del piso. Entonces, raíz de 12 en X, raíz de 6, marco los semiejes, ¿sí? Raíz de 12, raíz de 6, y trazo de vuelta esa elipse que está en el plano piso. Una vez que tengo todas esas unidas, tengo la forma efectivamente de la superficie que yo predije, que era un elipsoide. Entonces, efectivamente, mi análisis corresponde a, mi diagnóstico se corresponde con mi análisis. Bueno, y si miramos la resolución del ejercicio utilizando el software GeoGebra, que para aquellos que no saben, les puedo dejar la etiqueta del link con el video donde explicamos un poco los comandos y un poquito cómo utilizar esta herramienta GeoGebra, que es de uso libre y la pueden usar online. Bueno, lo que yo tengo acá es en la línea de comando, yo escribí la ecuación del elipsoide en cuestión que habíamos resuelto. Entonces, miren, una vez que yo lo habilito, aparece, tal cual nosotros habíamos dicho, una superficie que corresponde a un elipsoide. Para poder analizar las trazas, les vuelvo a decir lo mismo en el video que les recomiendo. Acá les explico un poco cómo hacer todo esto, pero utilizamos el comando interseca recorridos, el último entre un plano y la cuádrica. El plano, elegimos planos coordenados, ejemplo, primer caso, x igual 0, y la cuádrica, la que escribimos, ecuación 1. Y miren cómo ya apareció la traza, que como aclaramos varias veces, la traza es una curva, es decir, que se dibuja en un plano en R2, que en este caso corresponde a lo que estamos viendo ahí, que es una
circunferencia, ¿bien? Lo mismo puedo hacer, yo acá le voy a poner duplicar, pero voy a cambiarle el plano coordenado, vamos a ir al Y. Y por último, vamos a ir al Z igual 0 o plano del piso. Ahí podemos ver, si ahora yo quito la gráfica, cómo son las trazas que me definen justamente a través de este método para dibujar que la superficie en cuestión es un elipsoide. Seguimos, voy a la última, fíjense, vamos a analizarlo. Dijimos, esta era la ecuación, bien. Analizo, hago un prediagnóstico. Primero trabajo un poquito sobre esta ecuación. Paso el 24 al otro miembro, como hice recién, divido todo por 24, me queda 2 dividido 24, 12, 4 dividido 24, 6, 3 dividido 24, 8. Igual a 1. Analizo, digo, ¿las tres variables son cuadráticas? Sí, no es ninguno de los paraboloides. ¿Bien? ¿Está igualada a 1? No es un cono. ¿Bien? Los signos no son todos iguales, entonces no es una esfera y no es un elipsoide. Me quedan dos opciones, de hipérbola de una hoja o de dos hojas. Miro, tengo dos positivos y uno negativo, porque este término independiente está positivo, ¿eh? Entonces, si tengo un solo término, es, como bien dijeron ustedes, un hiperboloide de una hoja orientada, supuestamente, a lo largo de este eje negativo. Eso es como mi predicción, como bien dijeron ustedes. Excelente. Ahora hay que ir a demostrarlo. Entonces me voy a las trazas. X0, Y0, Z0. Para X0 me queda Y cuadrado sobre 6 menos Z cuadrado sobre 8 igual a 1. Recuerden que la hipérbola se orienta en el eje positivo siempre. Para Y igual a 0, me queda X cuadrado sobre 12 menos Z cuadrado sobre 8 igual a 1. ¿Qué representa esta figura? También una hipérbola. ¿Pero en qué eje? Ahora, ¿abraza qué eje? Al X. Después lo vamos a ver en la gráfica bien, por eso les hice zoom, chicos, porque no quiero darle el final de todo. Entonces tengo hipérbola, fíjense, arriba hipérbola, hipérbola, y cuando voy con Z, hago Z0 en la ecuación inicial. Recuerden que la ecuación inicial, para el que se la perdió, era esa, ¿está bien? Entonces yo hago Z0, esto se me va, me queda X cuadrado 12 más Y cuadrado 6 igual a 1. Entonces, X cuadrado 12, Y cuadrado 6 igual a 1. ¿Qué gráfica representa esta ecuación? Igualado a 1, los signos son positivos y la ecuación es cuadrática. En el plano es una elipse. Ahí les termino de mostrar. Perdón, ahí. Entonces dijimos, hipérbola en negro, hipérbola en rojo, elipse en verde. Eso van a ser los dibujos. Y finalmente, entonces, miren. Ahí creo que lo están viendo todo. Yo por ahí me voy a centrar más en la figura. A ver, ahí está. Miren esto, X0. X0, chicos, es el plano de la pizarra, que digo yo. El plano que por ahí queda más a favor de la hoja. Tengo una hipérbola en negro, ¿sí? Que abraza al eje de la sí. Bien, fíjense, es esta hipérbola, ¿lo ven? Esta hipérbola abraza el eje de la y, que es el que pasa acá. Es esta hipérbola y la hipérbola que ven acá dibujada en negro. ¿Lo ven? Serían dos ramas de ese jarrón. Cuando me voy al rojo, I0, plano I0 es plano pared, es el XZ. Tengo otra hipérbola, pero que ahora esta hipérbola abraza el X. Y fíjense en que efectivamente la gráfica roja está abrazando, sigue para acá, al eje X positivo acá, y allá atrás, fíjense, al eje negativo de las X. Pero está abrazando, son las otras dos ramas de ese jarrón. La elipse es con el plano del piso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me quedan los dos signos positivos. Es una elipse con semieje mayor raíz de 12, como pueden ver acá, semieje menor raíz de 6. Y fíjense en cómo yo uniendo con verde tengo esa elipse. ¿Cómo es más fácil dibujarla esto? Empezando por la elipse. Porque la elipse, fíjense que a mí me une ya todos los puntos, ¿sí? Donde comienzan los dos pares de hipérbola. Y otro dato de color también es, como ustedes efectivamente dijeron, debería estar orientada en el eje Z. Y efectivamente, fíjense en que está orientada en el eje de la Z.
Bueno, ahora y si vemos la resolución en GeoGebra, hacemos lo mismo que hicimos con el elipsoide. Aquí yo tengo la línea de comando donde escribí la ecuación del hiperboloide de una hoja. Entonces la habilito, miren cómo efectivamente está orientada a lo largo del eje de las zetas. Y ahora para calcular la traza hago lo mismo, uso el comando interseca recorridos. Primero vamos a ver con el plano del piso, que es el Z0, y vemos efectivamente que tenemos una elipse, ¿bien? Y después para las otras dos intersecciones, ya sea con el X0 y con el Y0, vamos a obtener estas hipérbolas o par de hipérbolas que me determinan justamente que se trata de un hiperboloide de una hoja. También lo que podríamos hacer es hacer intersecciones con planos paralelos al Z0, como por ejemplo Z4, y miren cómo vuelvo a obtener una elipse, pero en este caso en una posición más alta, es una elipse de semiejes mayores, que me determinan un poco cómo finalmente es la forma de este jarrón que decimos nosotros o del hiperboloide de una hoja. Bueno, hasta acá entonces vemos la práctica de superficies, vimos un poco elipsoide e hiperboloide de una hoja. Nos vemos en el próximo video.